Con la historia en los talones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Con la historia en los talones. Soy David Díaz, vuestro anfitrión, y estoy acompañado por Pepa, nuestra viajera virtual. ¿Cómo estás, Pepa? Muy bien, David, gracias. Deseando comenzar nuestra primera aventura con la historia. Comenzamos hoy este primer podcast buceando en los pasillos del poder, de las conspiraciones palaciegas, de las intrigas de la realeza española durante la dinastía de los Austrias. En este episodio vamos a explorar la peculiar vida de un rey cuya historia está envuelta en cierto misterio y en leyendas oscuras. Hablamos hoy de Carlos II, conocido como el Hechizado. Carlos II fue nombrado rey con 3 años y su madre se encargó de la regencia hasta la mayoría de edad. Así es, Pepa. Viajamos en el tiempo hasta los albores del siglo XVII, específicamente al 6 de noviembre de 1661, cuando nacía en el Real Alcázar de Madrid un niño que marcaría profundamente la historia de España, Carlos II. Este acontecimiento no solo llenaba de alegría la corte española, sino que también despertaba una mezcla de expectación y preocupación. El pequeño heredero venía al mundo en un momento crucial para el Imperio español, que se encontraba inmerso en un periodo de decadencia y declive. Menuda suerte la suya, ya que su padre Felipe IV y su madre, Mariana de Austria, también eran, a ver cómo decirlo educadamente, eran parientes, eran tío y sobrina. Por supuesto, nada malo puede salir de un matrimonio entre parientes tan cercanos, ¿no? Pero no. Por supuesto que no, solo unas pequeñas complicaciones genéticas aquí y allá, pero nada que preocuparse. Y más aún con el larguísimo historial de consanguinidad que tenía esta familia generación tras generación. Carlos II era el hijo de Felipe IV, monarca de España, y Mariana de Austria, que era su sobrina, como acabamos de decir. Este matrimonio consanguíneo, tan común entre las casas reales europeas de la época, sembraba las semillas de futuros problemas genéticos que afectarían al joven príncipe. Además, su nacimiento se producía en medio de una serie de conflictos internos y externos que ponían a prueba la estabilidad del reino español. Cuando nació, se dijo que el príncipe parecía bastante débil, mostraba signos visibles de degeneración, tenía flemones en las mejillas, la cabeza llena de costras y se decía que el cuello le supuraba. Un bebé precioso, vamos. Durante sus primeros años de vida, Carlos II fue criado con todo el esplendor propio de un príncipe heredero. Sin embargo, su salud frágil pronto se convirtió en motivo de preocupación para sus padres y para toda la corte. A medida que el niño crecía, su aspecto físico peculiar y su débil constitución alimentaban además los rumores y las supersticiones que rodeaban su persona. Y es que no era para menos, el príncipe Carlos sufrió una infinidad de enfermedades desde su infancia, ¿no es así, Pepa? Así es. Carlos II no fue capaz de articular palabra hasta los 4 años, ni tuvo capacidad para caminar hasta casi los 10. Probablemente no dejó ni una sola enfermedad infantil sin tocar, ya que padeció durante estos primeros 10 años de vida sarampión, varicela, rubéola y viruela. Además, se apreciaba un evidente retraso mental, lo que llevó a la corte al pensamiento de que alguien lo había embrujado. Este fue el motivo por el que se ganaría el sobrenombre de El Hechizado. Como veis, el príncipe Carlos, como un toro, pues no estaba. Pero ¿quién necesita buena salud cuando tienes una madre como Mariana de Austria que puede hacer las veces de regente? Porque fue su madre quien en los primeros años de su reinado actuaría como regente, ya que Carlos II era demasiado joven para gobernar por sí mismo. Sin embargo, la influencia de Mariana en la corte era objeto de controversia y su estilo de gobierno enfrentaba críticas y oposición. Imaginad cómo sería reinar desde esa regencia en esa época, con una corte española que era
un hervidero de chismes, conspiraciones, dramas, unas historias dignas de una telenovela. Y mientras tanto, España enfrentaba problemas tanto dentro como fuera de sus fronteras, como si no tuviera ya suficientes problemas. La corte española se convirtió en un escenario de intrigas, de rivalidades, donde las facciones de distintas partes luchaban por influir en la política del reino. Mientras tanto, en el ámbito internacional, España enfrentaba desafíos mucho peores, incluyendo conflictos con potencias rivales como Francia y las Provincias Unidas de los Países Bajos. Así que, como habéis podido comprobar, estos primeros años de vida de Carlos II estuvieron marcados por la incertidumbre y la inestabilidad. Aunque su nacimiento había sido recibido con gran entusiasmo, las sombras del declive del Imperio español y las preocupaciones sobre su salud y su capacidad para gobernar auguraban tiempos difíciles para el joven príncipe y para el reino que algún día heredaría. Con la historia en los talones. El padre Juan Everardo Nithard desempeñó un papel significativo durante la regencia de la reina Mariana de Austria en España. Fue un religioso jesuita austriaco y actuó como valido de la reina regente, siendo nombrado inquisidor general en el año 1666. Esto le permitió entrar en la Junta de Regencia y convertirse en el personaje más influyente de la corte. En la práctica, ejerció funciones similares a las de un primer ministro. Sin embargo, su gestión no estuvo exenta de controversias. Los fracasos en las paces de Aquisgrán y Lisboa en 1668, que para los que no recuerden el Tratado de Lisboa se firmó oficialmente la independencia de Portugal, le granjearon la enemistad de Juan José de Austria, que era hijo bastardo de Felipe IV. Por lo tanto, este chico era medio hermano del príncipe Carlos, así que, como podéis imaginar, el descontento popular era generalizado, ya no solo dentro sino fuera de la corte. Y además el pueblo estaba que trinaba porque entre este padre Pistolas, que por una parte se dedicó a prohibir absolutamente todo, incluyendo espectáculos teatrales, y el mal rollito que tenía con Juan José de Austria, pues bueno, no os podéis imaginar la que se lió. ¿Cómo acabó todo esto? Pues con su destierro en España en el año 1669. Tras su destitución, Nithard fue nombrado embajador extraordinario en Roma, obispo de Agrigento y más tarde arzobispo titular de Edesa, y finalmente obtuvo el capelo cardenalicio en el año 1672 por el Papa Clemente X. En resumidas cuentas, que lo echaron de España y el muerto se lo comió el Papa. Carlos II tuvo 2 matrimonios, pero fueron desventuras amorosas por su impotencia. En su eterna búsqueda de una descendencia que no fuera fruto de la maldición de los Austries, el rey Carlos se aventuró en el complicado mundo del matrimonio. En el año 1678, Carlos II tomó a María Luisa de Orleans como su primera esposa. Menuda era María Luisa. Nacida en el glamuroso Palais Royal de París un 26 de marzo de 1662, María Luisa de Orleans no era una princesa cualquiera. Hija del duque de Orleans y sobrina de Luis XIV de Francia, creció entre los lujos de la corte francesa y, como buena nieta de reyes, pues tenía dinero y le gustaba gastárselo. Perdió a su madre a los 8 años y, aunque su padre se volvió a casar con una princesa alemana que fue como una segunda madre para ella, la pequeña María Luisa tuvo que aprender a navegar en las turbulentas aguas de la corte francesa desde bien joven. Y vaya si lo hizo bien, que se dice que su abuela paterna, la reina madre Ana de Austria, la adoraba tanto que la nombró incluso heredera de la mayor parte de su fortuna. Con una educación digna de la realeza, María Luisa pues no solo aprendió a mantener conversaciones de salón y a montar el caballo y todas estas cosas que hace la realeza, sino que también dominaba el clavicordio, cantaba, bailaba y bueno, pues según cuentan tenía un carácter tan bullicioso, ¿no?, que más parecía un personaje de comedia que una dama de la corte. Claro, esto chocaba hasta el infinito y más allá con lo que se vivía en la corte española, que era otro rollo por completo. Su matrimonio con Carlos II de España fue parte de un acuerdo político, obviamente, y digamos que Carlos
pues no era precisamente el príncipe azul que ella esperaba. María Luisa llegó a España como una brisa fresca de la moda francesa, con toda la parafernalia que tenían los franceses en aquella época, y aunque nunca logró darle un heredero al trono, su presencia en la corte española sí que dejó una huella imborrable. Se ha especulado mucho, de hecho, por parte incluso de historiadores, sobre la enemistad que tenía con su suegra Mariana de Austria, pero esto es algo que nunca se ha llegado a confirmar plenamente. María Luisa era una princesa francesa con la que se esperaba que se produjera una descendencia digna de caballeros y princesas, pero ¿qué pasó? Pues nada, absolutamente nada. Nada de nada, ni un solo heredero que pudiera llevar adelante la dinastía. ¿Qué se puede esperar cuando el destino está decidido a jugar en tu contra? Pues nada, desafortunadamente su reinado junto a Carlos II fue corto, falleció a los 26 años de edad en el Real Alcázar de Madrid, y aunque su muerte fue prematura, no todo estaba perdido, ya que, Carlos II, perseverante como pocos, decidió darle otra oportunidad al amor y en 1689 contrajo matrimonio con Mariana de Neuburgo. Mariana de Neuburgo, conocida por su nombre completo María Ana Adelaida, fue una figura notable en la historia de España como la segunda esposa del rey Carlos II. Educada junto a sus hermanas en el castillo de Neuburgo en Alemania, Mariana era conocida por su atractivo físico y su personalidad fuerte, descrita a veces como vanidosa y altanera. Su matrimonio con Carlos II se llevó a cabo por poderes el 28 de agosto de 1689, cuando probablemente el cuerpo de María Luisa de Orleans aún estaba caliente. Las cosas como son. La nueva reina no pisaría tierra española hasta el año siguiente, hasta 1670. Curioso, ¿verdad? Pues no fue lo único. La elección de Mariana como consorte real estuvo influenciada por varios motivos. Por un lado, los lazos políticos con la rama austriaca de los Habsburgo, ya que su hermana Leonor estaba casada con el emperador Leopoldo I, y esto obviamente interesaba. Por otro lado, por el altísimo nivel de fertilidad de la familia de la reina. Su madre, Isabel Amalia de Hesse, había tenido nada más y nada menos que 17 hijos de sus 23 embarazos. Literalmente se tiró la mayor parte de su vida pariendo hasta su muerte a los 74 años. Pero claro, ¿se esperaba que esto sucediera con Mariana? Pues no, esto no sucedió con Mariana. A pesar de las esperanzas puestas en ella para asegurar un heredero, la pareja real no tuvo descendencia. Y es que la reina Mariana llegó a fingir un embarazo hasta en 11 ocasiones al ver que la cosa no funcionaba y temiendo que el rey se fuera al otro barrio sin dejar un sucesor reconocido. La reina comenzaba a ser conocida por el pueblo como la pelirroja desagradable, ya que se gastaba un carácter de mejor no acercarse. Así que imaginaos cómo estaba el percal. Y entre matrimonios y desventuras amorosas, Carlos II se encontraba en una especie de limbo dinástico raro. Ya de por sí su situación era complicada. Pues con dos esposas a cuestas y ningún heredero legítimo a la vista, el pobre rey parecía destinado a ser el último eslabón de una cadena real que se negaba a seguir adelante. Cuando empezó a gobernar, Carlos II se encontró un país prácticamente destruido. La economía española estaba casi tan enferma como él. En los tiempos de Carlos II, España estaba tan arruinada que nos podía haber conquistado en ese momento cualquiera. La economía era un culebrón de estos de por la tarde, de los que no hay por dónde cogerlo, pues similar. Felipe IV, que fue el rey que gobernó justo antes, dejó el país hecho unos zorros, y los gobernantes que vinieron después tenían menos habilidad para manejar la situación que un elefante en una cristalería. La moneda de vellón se devaluó tanto que en 1680, si tirabas uno al aire, igual no caía ni al suelo. Los validos, esos asesores del rey, eran unos auténticos incompetentes. Solo el conde de Oropesa se puso las pilas recortando impuestos, cortando gastos, como si fuera el maricondo de las finanzas de aquella época. Y mientras tanto, en Aragón y en la costa mediterránea, la economía hacía un intento de resurrección que no terminaría de resultar como se esperaba, aunque fue hasta cierto punto
eficaz. Y no olvidemos las guerras con Francia. En 1684 firmaron una tregua de 20 años que duró 6 años. Solo 6 años. ¿Para qué va a ser más? Ahí nadie tenía palabra. Es como cuando tú dices que te vas a apuntar al gimnasio y dices empiezo el lunes y luego no vas. Pues la misma palabra tenían los franceses, exactamente la misma. Y bueno, los franceses se pasearon por Cataluña como si fuera su patio trasero y hasta se hicieron con Barcelona en el año 1697. Pero al final, en la paz de Ryswick, Luis XIV tuvo que devolver las llaves de las plazas que había tomado, demostrando que al final quería meter a los Borbones en el trono español como si no se le estuviera viendo ya el plumero. Carlos II murió sin descendencia, desencadenando una guerra por el trono. En los últimos años del reinado del hechizado, la corte se sumió en un torbellino de locura y conspiraciones. El monarca, acosado por sombras y susurros, se debatía entre la razón y la sinrazón, mientras el fantasma de un linaje sin heredero se cernía sobre el trono. La contienda por la corona se encendió con la muerte del joven José Fernando de Baviera, que era el candidato elegido para la sucesión y que dejó el destino de España en manos de dos príncipes, Carlos de Habsburgo, por un lado, que era el águila austriaca, y por otro Felipe d'Anjou, que era el león francés. La balanza del poder oscilaba y las grandes potencias de Europa movían sus piezas en el ajedrez de la diplomacia y la guerra de un lado prácticamente para otro. La reina Mariana, fiel a la sangre de los Habsburgo, qué raro, y su marido Carlos II, cuyo corazón inclinaba la balanza obviamente hacia el gallo galo, hacia los franceses, dividieron la corte en dos. Al final fue el sello de Francia el que pesó más en la mente del rey, quien, firme ante la tormenta, eligió a Felipe como su sucesor. Y así, en un Madrid otoñal, Carlos II entregó su último suspiro dejando tras de sí un testamento que desataría la furia de los cañones y el clamor de la batalla. Cuando le abrieron en canal el cuerpo de Carlos II, una vez muerto, obviamente, decían que se asemejaba al de un fantasma. De hecho, en la autopsia se especificó textualmente que no tenía el cadáver ni una gota de sangre, el corazón apareció del tamaño de un grano de pimienta, los pulmones carcomidos, los intestinos putrefactos y gangrenados, un solo testículo negro como el carbón y la cabeza llena de agua. Ahí es nada. El monarca español, el último de los Austrias, más conocido como el hechizado, y por su aspecto enfermizo y mente frágil, murió el 1 de noviembre del año 1700 sin descendencia, y eso que lo había intentado todo. Y cuando digo todo, incluimos exorcismos, brebajes extraños, pócimas de fertilidad que probablemente agravaron más su salud que otra cosa. La guerra de sucesión se desplegó como un tapiz sangriento, marcando el fin de una era y el albor de los Borbones, que reinarían en España bajo un nuevo sol, y Carlos II pasaría a la historia como un rey casi maldito, un rey que provocaría el fin de una dinastía y la entrada de una nueva casa dinástica tras una sangrienta guerra. Y yo desde aquí os pregunto, ¿os imagináis cómo habría sido esta historia de España si Carlos II hubiera tenido descendencia? ¿Habría habido alguna conexión con la casa Borbón con el paso del tiempo? ¿O cómo habrían sido esos descendientes si el rey hubiera sobrevivido y hubieran continuado enzarzándose amorosamente y casándose tíos con sobrinos con esos problemas de consanguinidad? ¿Qué habría pasado? Pues hasta aquí un capítulo de Con la historia en los talones. Nos despedimos de nuestra querida Pepa desde su universo virtual. Hasta pronto, Pepa, un beso muy grande. Nos vemos en el próximo episodio. Ha sido un placer. Claro que sí, no hay mayor placer que el del saber.
Gracias a todos por escucharnos y recordad que historia solo hay una, pero interpretaciones hay muchas. Hasta pronto. Todo el material sonoro empleado en este podcast cuenta con licencia Creative Commons. Gracias por escucharnos.